Y en las últimas semanas hemos estado estudiando la maldición de la tierra y terminamos con este tema, percepción extrasensorial. PES, así se le conoce, que es el estudio para esta tarde. Iniciemos primero definiendo qué es el estudio para esta tarde. Iniciemos primero definiendo qué es la percepción extrasensorial. Primero, ¿qué es percibir? Es apreciar la realidad exterior por los sentidos personales. Y vamos dando una idea clara de cómo es que los sentidos se involucran en mandar imágenes a nuestra mente y ubicarnos en dónde estamos, qué es lo que nos rodea. Por ejemplo, la vista. El sentido de la vista nos hace apreciar la belleza, la hermosura, pero también la fealdad. Y son muchas cosas lo que la vista nos permite. Los oídos, el sentido del oído, nos hace escuchar armoniosas melodías o nos hace escuchar sonidos, pero también en ocasiones cuando escuchamos a través de nuestros oídos, escuchamos cómo las personas son apáticas, pero en ocasiones también se envuelven en un espíritu de empatía. De tal manera que yo puedo estar desposeído de mi vista, pero con mis oídos puedo escuchar las formas de relaciones entre otras personas o conmigo. El gusto. ¿Para qué sirve el gusto? La lengua. Las papilas gustativas, ¿para qué sirven? Para poder detectar el sabor de lo que nosotros podemos comer, o es simple y razón sencilla, en ocasiones a experimentar. ¿En cuántas ocasiones no agarrábamos alguna batería, una pila de esas alcalinas y la poníamos en nuestra lengua? No se comen, pero el simple hecho de estar experimentando algo desagradable, ay, sabe medio raro, ¿no? Son tantas cosas, sabores agradables o desagradables. El tacto nos da una imagen de las cosas que estamos nosotros confrontando, aunque no tengamos vista. En una ocasión, una persona privada de sus facultades visuales es retada. Le dice a alguien, mira, esta persona vende este automóvil, está muy bueno, me pareciera que tú debes de comprarlo, le dijo a la persona que estaba cieguita. Él no lo dudó, que podía comprarlo. Yo me dije, ¿para qué quiere una persona así un vehículo? Son las respuestas varias. A lo mejor para que alguien lo transporte en los lugares donde tenía que transportarlo o ir. Pero dijo él, el motor se escucha bien. No podía ver el automóvil. Dijo, por el motor se escucha bien. Ahora permíteme un poquito. Se fue sobre la lámina, tocando. Dijo, y no solo se escucha bien, está muy bien. No tiene golpes, tiene su pintura original. Está fantástico. ¿Cuánto cuesta tu vehículo? Fue la expresión de aquella persona. Así como la vista, el oído, el gusto, el tacto nos hace ver lo áspero de algo, su suavidad, su firmeza o su blandura, el olfato también trabaja fuertemente. ¿A quiénes funciona el olfato correctamente? Algunos de nosotros no tantos. Decía Ever hace días, ya vuelvo a perder otra vez el olfato cuando llegué aquí. Le digo, hijo, no te preocupes, también yo. Y hay muchas personas que en el simple hecho de que cambien de un lugar a otro, geográfico, a veces hay problemas de atrofia en el sentido del olfato. Entonces, la percepción involucra a cada uno de nuestros sentidos naturales, nos va dando idea de la realidad externa del cuerpo. Por eso es que se dice que los hombres somos sensoriales, porque usamos los sentidos. Dile a tu vecino,
tú eres sensorial. Entonces, por sentido común, los humanos debiéramos de usar los 5 sentidos y nos evitaríamos muchos problemas. ¿Cuántas ocasiones te has sentido golpeado en tu ánimo cuando no apoyas a una persona que vino en auxilio? ¿Me das o me regalas alguna moneda? En el nombre de Dios. Y con eso ya te flechó, ¿no? En ocasiones. Yo inmediatamente empiezo a observar sus manos, sus venas, sus piernas, sus formas, para saber si es alguien que necesita para cubrir sus necesidades o es alguien que necesita para satisfacerse en los vicios. Y por sentido común los humanos nos pudiéramos evitar muchos descalabros. Hace unos días estábamos en Guadalajara cuando estábamos esperando el vehículo que saliera del estacionamiento y llegó una persona media rara y con voz entrecortada decía que necesitaba que la apoyáramos porque tenía una enfermedad muy dolorosa. Dice, tengo esclerosis. Y para aquellos que de una manera indirecta estamos conociendo los estragos que causa la esclerosis, no nos la pegó, porque caminó lo más rápido que pudo, que no te imaginas. Una coordinación tan perfecta en su caminar, sí pudo imitar cómo habla una persona con este problema de esclerosis, con voz entrecortada, pero no supo que también había una atrofia de tipo muscular que no les permitía caminar. Entonces, en cuanto a la voz no había problema, en su manera de caminar sí. Nos evitaríamos muchos problemas nosotros en las relaciones personales cuando aplicamos los sentidos de la vista. Porque no es necesariamente escuchar, sino también ir conectando un sentido con el otro para tener una percepción correcta de la realidad que nos está rodeando. Se escucha con mucha fuerza en los últimos días que no solo existen 5 sentidos en la vida del hombre. Dice, existe también el 6º. Y por alguna razón, que así quiero yo desconocer, se dice que las mujeres desarrollan el 6º sentido como mejor manera que los hombres. Algunas personas dicen que este 6º sentido no es otra cosa más que el sentido del equilibrio. Y otros dicen que no, es un presentimiento. Y te preguntas, ¿por qué? Dicen las mujeres, estos son solo facultades que tienen las madres. Es que yo presentía que a mi hijo le iba a suceder esto. Yo ya tenía algo, me anunciaba, algo me decía. La percepción es apreciar entonces a través de los sentidos las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero la percepción extrasensorial, que ya agrega un valor, es apreciar por algo distinto a los sensores naturales. En la percepción extrasensorial no importan los sentidos humanos. Es algo que llega únicamente a la vida de la persona. No va abriendo una puerta a entender la existencia de la vida sobrenatural. Dios es sobrenatural. El mundo espiritual es sobrenatural y es ahí donde habita Dios y habitan también sus ángeles. Pero también en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual, habita el diablo y los ángeles caídos. La percepción extrasensorial es un fenómeno que va más allá de lo que el hombre puede explicar a través de la ciencia o de la lógica. Supera la habilidad del hombre para conocer por medio de los sentidos. Pero déjame decirte que es un engaño. Un engaño que consiste en hacerle creer al hombre que tiene poderes ocultos
en su mente subconsciente. Se habla del poder de la mente. ¿Ha escuchado en estos últimos días que la mente es tan poderosa que puede determinar la forma de vida, no únicamente de la persona que la posee, sino que también puede influenciar la vida de otros? Y si no, observemos a grandes estadistas, no digo políticos. El más conocido de ellos, Hitler, como una gran mente, una gran personalidad, una gran inteligencia pudo dominar a todo un país y estaba carcomiendo a toda la Europa y trataba de manipular a todo el mundo y lo estaba logrando. Napoleón, personas con grandes mentes, con grandes inteligencias, a pesar de su estatura, eran personas bajas según la historia, pero de gran desarrollo intelectual. Se habla entonces de que el hombre posee un poder enorme en su mente y se reflexiona en la verdad. Es cierto. Si no, tan solo pensemos que la utilización de la mente, según los científicos, va en las personas, dependiendo de ciertas capacidades o atributos, usamos, dicen, del 3, algunos dicen que el 10, otros que el 20% de la capacidad que pudiéramos tener. Un científico, entonces, un gran hombre de ciencia, usa el 20% y el otro 80% lo desperdicia. Y dice estas personas que hablan o estudian estos fenómenos que en este 80% o 70% o 97% que el hombre no utiliza es donde se encuentra la gran capacidad para poder percibir las cosas sobrenaturales. Percepción extrasensorial. Si las personas usamos los sentidos para percibir, cuando se habla de percepción extrasensorial, se habla de un plus, de algo que no involucra los sentidos. Dice el doctor J.B. Rine, quien es un estudioso de estos fenómenos o prácticas, que la percepción extrasensorial es parte del ocultismo y de la magia. Vamos a analizar 4 formas de cómo se manifiesta esta clase de prácticas. El primero de ellos es que podamos entender en la definición que la fuente de información que llega a la vida de los hombres que practican esta clase de cosas deriva del oculto. Los sueños. ¿Cuándo es cuando una persona sueña? Pregunto. ¿Cuándo? Cuando está dormida. Entonces, como consecuencia, no está despierta. Y si no está despierta, no está usando el potencial de los sentidos para que los sueños involucren una realidad. Tendríamos que darle otra clase de explicación. Vamos a lo que es Eclesiastés 5, versículo 7, por favor, para ir fundamentando sobre los sueños visionarios, porque ya podemos entender el día de hoy que el profeta Joel hablaba de que para los últimos tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona y principalmente sobre la vida de los jóvenes. Pero Eclesiastés 5, por favor, versículo 7, nos dice que donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Qué importante es esto, no perderlo. Qué importante es esto poder asimilar. Porque son cientos de personas las que, apoyadas en la profecía de Joel, cuando dice que se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne, descansan. Y como nunca antes,
Las personas están comentando de sueños, las personas están hablando de sueños y los están haciendo una realidad divina, como que todos los sueños provienen de Dios. Y podemos cometer un grave error. Porque si bien la ciencia dice que los sueños no son más que productos del subconsciente, la palabra de Dios nos enseña que los sueños son un medio que Dios va utilizando para poder hablarnos a través de ellos. Pero vamos a dejar esto por un lado. Hay un condicionamiento muy importante que tenemos que entender. Si bien es cierto que la profecía dice que los sueños vendrían sobre los jóvenes y que los jóvenes tendrían visiones, y no únicamente visiones, sino también sueños y profecías, debemos de entender el hecho de que esto es producto del derramar del Espíritu Santo en la vida de una persona y que hay un condicionante para que la persona tenga este beneficio de parte de Dios. El primero de ellos es que la persona tenga un convencimiento de pecado. ¿Quiénes son las personas que sueñan de parte de Dios? Son personas que fueron convencidas por el Espíritu Santo de que su vida era una vida de pecado y cambiaron. Juan 16, versículo 8, que es el ministerio del Espíritu Santo, convencernos de pecado. Lo segundo, cuando somos convencidos de pecado, entonces los humanos nos arrepentimos. Y acuérdense que el arrepentimiento lleva 4 fases importantes. Una de ellas es no volver a hacer lo que estamos haciendo y restituir todo lo que nosotros hayamos agraviado. De tal manera que si una persona dice me arrepentí, pero no ha restituido, ni ha cambiado su forma de vida y no se compromete, no es cierto. Se puede comprometer únicamente a través del sentido del habla, pero no lo ha hecho en la razón, no lo ha hecho en el corazón. Lo tercero que provoca el derramamiento del Espíritu Santo es un cambio de carácter. Y como cuarto, la asimilación de la visión de Dios, la asimilación del proyecto de Dios. Una vez que la persona pasó este proceso, entonces Dios habla, utiliza los sueños, utiliza las visiones para mostrarse a tal persona. Vamos a lo que nos dice, por favor, Job, capítulo 33, versículo 14 al 16. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas. Cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias. ¿Para qué apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia? Para liberarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. A veces nos castiga con el hecho de dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Nuestro se encuentra repugnante la comida, el mejor manjar nos parece aborrecible, y usted puede seguir leyendo. Pero la parte fundamental de esta narración que hace Job es que Dios todavía en estos tiempos nos va hablando a través, o mejor dicho, de los sentidos, pero de 2 formas, a través de las visiones y a través de los sueños. Y lo hace con un propósito fundamental. Dice, anticiparte de los males que pueden venir sobre tu vida. Y esto nos va dando claridad. La claridad de que si Dios está conmigo, siempre me va a informar de los obstáculos, de las cosas malas que hay enfrente que voy a confrontar, para que yo tome valor. Ya las conozco, ya las sé, de tal manera que no me van a sorprender y yo voy a poder confrontar con éxito. ¿Sabes lo que Dios ha hablado para el grupo? ¿Recuerdan
Hace un mes o un mes y medio que el Señor nos dijo, ¿saben qué? Ha estado difícil el establecimiento del grupo para que se proyecten hacia afuera. ¿Se acuerdan? Y si ha sido duro, agárrense, hijo, porque va a ser más duro, más difícil. Entonces, ¿de qué nos puede sorprender de que tengamos oposición? Si el Señor ya nos lo advirtió. Entonces, ¿qué nos queda? Fortalecernos. Pedir el respaldo de Dios para que ese proceso, que es un proceso únicamente, podamos confrontarlo con éxito, porque después de esto vendrá la victoria. Dios siempre nos habla. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad con los visionarios y con aquellos que tienen bastantes sueños? En donde el Señor les habla de tantas cosas tan preciosas y tan bonitas. Cuando dice Job que cuando el Señor habla, lo habla para apartarnos siempre de lo malo, versículo 17, alejarnos de la soberbia, y nos aterra con sus advertencias. Nos dice, si esto tú haces, te va a resultar aquello. Y muchas veces en los sueños estamos angustiados, porque pasamos por valles que jamás imaginábamos que íbamos a atravesar. De tal manera que cuando despertamos, ay, parece que esto ya lo soñé, no voy a pasar por ahí porque fue angustioso. Pero en ocasiones no entendemos, ¿verdad? Dios nos sigue hablando. Y es muy interesante entonces poder entender cómo Dios se adelanta siempre a los hechos para darnos la victoria por una simple razón: nos ama. Nos ama. Entonces, los sueños visionarios son una realidad en nuestras vidas. Es la realidad sobrenatural que es parte de Dios. Pero cuando es parte de Dios, decíamos, hay convencimiento de pecado, hay arrepentimiento, hay cambio de carácter, hay asimilación del proyecto, y entonces ahora sí, sueña. Sueña. Porque Dios va a usarlos como una revelación de tu futuro inmediato o tardío. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Qué es lo que dicen los visionarios cristianos? ¿De qué hablan? Es que el Señor me mostró, el Señor me puso una visión que seríamos grandes e íbamos a impactar a todas las naciones. ¿Ha escuchado eso? Todo el mundo sueña con eso, con impactar las naciones. Pero nadie sueña con impactar su propia vida, o impactar la vida de su familia, o la vida de las personas que le rodean, o de impactarse para hacer los cambios que sus vidas necesitan. El derramamiento del Espíritu Santo en la vida de las personas, sobre toda carne para los últimos tiempos, no vendría con fachosadas como pasa el día de hoy. Vendría todavía con el mismo sentido de convertir el corazón de los hombres, mucho más el carácter de aquellos que han adoptado a Cristo Jesús en su forma de fe. Y se escucha feo lo que dije, porque no somos los hombres quienes adoptamos a Dios. Él nos ha adoptado a nosotros. Entonces, ¿qué pasa en la percepción extrasensorial? Las personas sueñan, siguen en pecado, aunque trabajen para la iglesia, aunque digan trabajar para Dios, no son convencidos de que sus acciones no son recibidas correctamente por Dios. No hay arrepentimiento en sus vidas, no hay un cambio de carácter, no asimilan el proyecto de la visión de Dios. Y como consecuencia tienen sus propias visiones. Ahora sí entendamos por qué Jeremías hablaba al pueblo de Israel de una manera muy fuerte, Ezequiel también. Y hablaban y levantaban la voz diciendo de parte de Dios, las visiones que tienen, los sueños que tienen, están bien, son grandiosos, únicamente que yo no les hablé, yo no se los puse. Aquí la gran pregunta es, si Dios no los puso,
Si Dios no habló, ¿quién lo hizo? Empezamos a cerrar el círculo entonces de lo que nos habla Tesalonicenses. Un poder engañoso, manipulado por Satanás, para que sigan creyendo las mentiras, porque no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Y la única forma como el hombre puede ser salvo es cuando el Espíritu se derrama en él, se convence de pecado, se arrepiente, cambia carácter y trabaja en el proyecto de Dios. No hay de otra. No hay otra forma. Entonces, si Dios no habla, son los demonios quienes hablan. Pero son sueños de vanidad, son palabras, muchas palabras. Y decía el escritor del libro de los Proverbios, en las muchas palabras no falta el pecado. Veamos sueños visionarios. Cómo Dios empieza a trabajar con una condicionante muy fuerte. Veamos la vida de Daniel, por favor, capítulo 1, versículo 19 al 20. Pero antes, anote por ahí si puede el versículo 4. Pongamos atención en el versículo 4. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y una vez que la tomó, la esclavizó, ordenó a sus jefes oficiales de la corte que buscaran algunos jóvenes que fueran importantes, que tuvieran ciertas virtudes. Dice el versículo 4, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspeneas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. O sea, que Daniel, porque iba entre estos jóvenes escogidos, no era cualquier clase de joven. Era un joven temeroso de Dios, porque hoy entendemos que la sabiduría solo la da Dios. Así nos dice el libro de los Proverbios. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres tener conocimiento, aprender sabiduría, aprender muchas cosas? Tema a Dios. Entonces Daniel fue correctamente ilustrado, enseñado, instruido por sus padres. Ahora sí, dice el versículo 17. A estos 4 jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar con el rey, con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron en su servicio. Y el rey los integró, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Qué importante fue esto en la vida de Daniel. Fue un joven que fue instruido de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al temor de Dios, y como consecuencia Dios lo usaba para interpretar sueños, y yo creo que también tenía sueños, ver visiones, porque se acuerdan que cuando iba a ir a aquel foso que tuvo, una visión muy grande. Entonces, hay sueños visionarios muy importantes. Son de mucha importancia entender que Dios va a usar percepción espiritual, pudiéramos decir. Digo espiritual
porque si es sobrenatural, es espiritual. Y si lo sobrenatural no lo maneja Dios, lo maneja el diablo. Pero la forma correcta ya la analizamos. Un derramamiento de espíritu con conocimiento, convencimiento de pecado, arrepentimiento, cambio de carácter y asimilación del proyecto. Lo segundo, que aquí ya no tiene mucho que ver Dios, o ya no tiene que ver Dios más bien, es la telepatía. Entonces a los sueños visionarios le damos una palomita. Dios lo permite. Pero veamos la diferencia de la competencia. La telepatía es la adquisición de conocimiento sin el uso de los sentidos. También se usa con el objeto de recibir cierta información del dueño de la persona que la practica. ¿Quién será el dueño? Satanás. Déjame, voy a poner en trance para que aquel me ilustre. Porque cuántas veces decimos, Señor, yo te pido ahorita en la noche que me duerma, que tú me hables a través de sueños. Yo de cierta manera a veces lo hago, no sé tú. Y en las mañanas me despierto preguntándoles a mis hijos, Joel, ¿qué soñaste? Ever, ¿qué soñaste? Marta, ¿qué soñaste? Porque yo soñé esto. Y luego decimos, no tiene chiste. En ocasiones nos pasa. Y en ocasiones decimos, caray, Dios nos está anticipando, fajémonos, pongámonos rectos y confrontemos lo que viene. Pues fíjate que yo soñé lo mismo, dicen ellos. ¿Tuviste sueño? ¿Y cómo fue así? Yo soñé lo mismo, yo soñé lo mismo, yo soñé lo mismo. Ya no son casualidades. Y luego venimos aquí al grupo y luego dice, fíjate que soñé esto. Caray. Entonces el Señor está hablando, es lo mismo. Entonces, en la telepatía, si nosotros le pedimos a Dios que nos informe sobre ciertos sucesos, entonces la telepatía también es el arma que usan los que no son de Dios, que le piden revelación a su dueño, pero que no saben que se llama diablo, que se llama Satanás. Y él les va a contestar. Él le va a contestar. ¿Cuántos han ido a un circo donde un telépata hace su presencia? Muchos de ellos solo son charlatanes. Muchos de ellos son ilusionistas. Pero la gente se prende, se maravilla con esto. La telepatía también demuestra el fenómeno de saber lo que otra persona está pensando. ¿Podrá ser posible esto? ¿Yo podré saber lo que ustedes están pensando? ¿Por qué no? Porque no soy Dios. Pero los demonios sí pueden revelar, no el pensamiento de las personas, porque el diablo tampoco puede penetrar el pensamiento de las personas, sino simple y sencillamente utiliza, entre paréntesis, el método científico y nos encasquilla. Mira, esta persona que tengo conociendo desde antes de su nacimiento también, ya en su nacimiento tienes estas cosas, estos son los parámetros, por lo tanto, en esta situación está pensando esto. Por eso es que en ocasiones concuerda lo resultante con lo que dice uno, que esas fuerzas de la mente han penetrado en la mente de otro para hacer revelación. Son los demonios que le dan ilustración al que está practicando la telepatía. Es una comunicación que va causando cautiverio emocional y de la voluntad, y debe y puede ser demoníaco esto. Todo telépata es una persona que está siendo esclavizada cada vez más y más por Satanás. Así es de que no use usted aquellos sentidos de adivinación. Así se empieza. Parece inocente. Y a veces coincide. Porque una adivinación no es más que en ocasiones el volado con el 50% de probabilidades. No es otra cosa. Y a veces se acierta y a veces se falla. Lo tercero, que también es una práctica de percepción extrasensorial satánica, es la clarividencia. O sea, cuando una persona tiene
lucidez, claridad en lo que está percibiendo. Y vamos aquí a un hecho real, narrado también en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y yo quiero que pongamos mucho cuidado en esto para que podamos examinar qué es lo que sucede. ¿Qué estaba usando esta persona? Porque en algunas Biblias se narra a este espíritu como espíritu de adivinación y está bien. Pero si es extrasensorial significa que casi es lo mismo. Versículo 16 de Hechos 16. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Una vez, parece que habían salido, cuando íbamos al lugar de oración, apenas iba a entrar, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Y ahí podemos ponerle de pez, de percepción extrasensorial. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. ¿Qué verdad encuentras aquí? Pregunto. Que lo que decía esta mujer era cierto. Eran hijos, siervos del Dios Altísimo y venían anunciando la salvación. Pero ¿cuál es el propósito de esta mujer? Estar anunciando a la muchedumbre quiénes eran ellas. Es la parte, ¿mande? Que los persiguieran. No era para que se amolinaran y escucharan el mensaje de ellos. Si nosotros vamos un poquito más atrás, vemos cómo son corridos y sacados de otros pueblos a pedradas. Y si este era un espíritu demoníaco en la vida de aquella persona, entonces significaba que su presencia ahí corría peligro aquella mujer. Porque lo más probable es que pudo haber sido que iba a ser liberada y ya no iba a rendir beneficios a sus amos. Entonces, como consecuencia, este espíritu demoníaco anuncia quiénes son esos hombres con el propósito de que sean perseguidos, apedreados o atenten contra sus vidas. Por eso fue la molestia de Pablo. Y vamos a ver un poco más adelante. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se le había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran las ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Entonces ve, ¿qué es lo que puede hacer un espíritu que no viene de parte de Dios? Viene siempre con el único deseo de condenar o estorbar la obra de Dios. ¿Sí es claro? Entonces, si bien es cierto es un espíritu de adivinación, la clarividencia, la lucidez, la claridad se hace presente. Por clarividencia, entendamos entonces la percepción extrasensorial de hechos objetivos, de los cuales no se tiene ningún conocimiento y que esto se obtiene sin usar ningún sentido. Los clarividentes dicen: espérate, que ahí viene, ya llegó, aquí está, Dios me está revelando. Es tan importante que yo les mencione esto porque yo tengo conocidos que son cristianos. Y de momentos estás platicando con ellos cuando empiezan:
los observo. Ya viene, ya viene. ¿Y quién viene? El Espíritu Santo. Ya viene, ya siento caliente. Se empieza a calentar. Y empiezan con algunas clases de estertores, de convulsiones, porque el Espíritu Santo está llegando. Y me está diciendo, hermano, que usted esto. Me dicen muchas cosas. Nada cosas importantes, cosas que te envuelven en la vanidad, porque así dice Eclesiastés, muchos sueños, muchas visiones, en ellas abunda mucha vanidad, si es que no vienen de parte de Dios. Y yo he querido escuchar de parte de ellos que me digan, mira, estás pasando por esta situación en tu familia, o en iglesia, o en tu vida secular. Nada de eso me revelan. Son cosas que van al tanteo únicamente. Y lo podemos escuchar nosotros por la televisión, en congregaciones masivas de 100, 300, 500, 1000 personas, en donde empiezan aquellas cosas a llegar a sus vidas, aquella forma de fuerza, ese poder, y dicen, el Espíritu me está revelando que aquí hay una persona con dolor de cabeza, que levante su mano. No, pues como 4 se revelaron. Siempre lo va a ver. Estoy teniendo yo una revelación en este momento. Hay una persona en este lugar que en ocasiones le duelen las rodillas al caminar. Levante su mano esa persona. No se escuchó, no tenga temor. Dios me está revelando que aquí hay una persona que le duelen las rodillas. ¿A quién le duelen las rodillas? Una, tan jovencita que te ves. Usted, doña Gloria, ¿no le duelen las rodillas? Entonces son 2. ¿Te vas dando cuenta? Dice, oh, qué gran poder, cómo Dios usa a este hombre. El Señor me está revelando aquí que hay una madre y un padre que tiene problemas con sus hijos. ¿Quién no tiene problemas con sus hijos? ¿Quién no tiene problemas con su esposo o con su esposa? ¿Quién no tiene problemas con el vecino o con la vecina? Cosas que son lógicas. Y la gente, cristianos, ¡oh!, se maravillan. Algunos llaman a esta facultad de la clarividencia como la facultad de la segunda vista. Los hindúes utilizan un ojo. ¿Ha visto usted a las chicas se ponen como una perla? Otros se dibujan el ojo. Lo que están diciendo es que tienen el sexto sentido de la percepción extrasensorial. Y está bien, suena bien, porque 3 ojos ven más que 2. Y a veces que 1 si se está tuerto. ¿Verdad? Así que es un buen consejo. Este poder de la clarividencia se va volviendo en un instrumento por el cual Satanás va trabajando fuertemente en la vida de las personas. Empiezan los demonios a establecer alguna clase de comunicación con los hombres y estos a comunicar a ellos alguna clase de conocimiento que no pueden percibir por el medio de los sentidos. Lo peor de todo, que el cristianismo confunde la telepatía, la clarividencia, la clarisentencia, la confunde con los dones del Espíritu Santo. Pero ya hemos entendido cómo los dones del Espíritu Santo vienen a través de un proceso de 4 cosas. ¿Las recuerdan ustedes? Convencimiento de pecado, arrepentimiento, cambio de carácter, asimilación del proyecto. Si estas cosas no se encuentran en la vida del creyente, entonces todo lo que tiene, en el 99% de probabilidades, viene de parte del diablo, no de Dios. Le tienes que pintar la cruz para que se vaya el diablo y venga Jesús.
Lo cuarto es la clarisentencia. Esto está funcionando como nunca antes. Nada menos el día de ayer una persona me decía: Felipe, necesito decirte esto. Estoy metido en la imanoterapia. Por lo tanto, quiero venderte mi perro, me dice. No, pues ¿qué pasó? Le dije. Porque está metido en esta cosa, porque le pronosticaron Alzheimer. Entonces le digo, hay muchas enfermedades, le compartí rápidamente, que son productos de estrés descontrolados, porque ya se puede controlar. Y le mencionaba algunas clases de enfermedades que están haciendo fuerza en estos últimos tiempos: esclerosis, Alzheimer, cardiopatías, riñones, artritis, muchas cosas que están pasando. Y la única forma de cómo sortear y salvar esto es traer todas nuestras cargas a Cristo Jesús. Por eso Él dice: vengan a mí todos los que estén estresados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Es la única forma. Porque pueden encontrar las personas medicina alternativa, medicina de patente, medicina de muchos tipos, pero nada de esto le va a funcionar a las personas. Solo Cristo Jesús, cuando sean valientes, aunque sean cristianos, de decir: la regué, fallé. No sé si te das cuenta que a los cristianos nos cuesta mucho trabajo decir: iba yo por un camino equivocado. El día sábado me encontraba con un amigo nuestro y me decía: mi hijo necesita oración, se estaba muriendo de cáncer, eso, tiene cáncer por un tiempo. Y le dije: mándalo a la congregación, estás a 3-4 cuadras de con nosotros. Dices que no entiendes que está convaleciente, mándalo. Lo que yo creo, me dice, es que él ocupa oración porque está desilusionado de los jóvenes. Estuvo en tal iglesia 2 años, más de 100 jóvenes, ninguno de ellos lo visitó. Estuvo en otra iglesia, como 50 jóvenes, nadie lo visitó. Ahorita donde estamos es más grande que las que hemos visitado y nadie lo ha visitado de los jóvenes. Digo: ¿sabes qué? Permíteme poquito. ¿No te parece que más de desilusión de los jóvenes ha de ser desilusión de ti para él? Porque ¿qué ve en ti? Una persona inconstante. En los últimos 2 meses le he conocido 3 iglesias. Dice ser una persona muy madura, muy espiritual. Entonces esto es un joven que está viendo que su padre no tiene valor y no tiene estabilidad emocional. Como consecuencia, te aseguro que tu hijo, es más, creo que ni cree en Dios. Entonces no ocupa oración. Más bien tú ocupas una revaloración de tu fe. Pero tú, empezando contigo. Y esto es algo sumamente importante. Porque a las personas nos cuesta trabajo que nos hemos equivocado. Y si aceptamos la equivocación, lo hacemos en silencio. Nadie sabe. Y si sabe, empezamos a justificarnos. Y si nos justificamos, solo es en algunas cosas. La clarisentencia es algo que Satanás está poniendo en la vida y en el corazón de muchas personas. Como que les da espíritu de sanidad y espíritu también como para poder detectar al clase de demonios. Y acuérdense de que estos son dones espirituales. ¿Cómo se llama? Aquello, el poder discernir sobre espíritus. Y dicen muchos cristianos: estoy percibiendo que tienes una enfermedad de tal o de tal cosa. No percibes nada. Es el diablo dándote alguna clase de información. ¿Qué es lo que usan? Vamos viendo qué es lo que usan. La concentración. Por eso cuando vea usted un líder que empiece a amén. Tenga cuidado, se está concentrando. Cuando vea que usan la bola de cristal en la feria, cuando se le acercan y le tocan las manos, a ver, y hay quienes juegan a las manitas calientes,
Y de ahí pasan a otras cosas. O que utilizan los péndulos, como ahorita están usando los imanes. ¿Cuál es el propósito de usar los imanes? Dice que te absorba toda la energía negativa y te deje la buena. Pues suena lógico, ¿no? Te saca todo lo malo y te deja lo bueno. Y las personas se están sanando. Conozco una persona que se me hace muy difícil abrirlo para compartirle, porque él ya tiene la evidencia de que está sano. Tiene diabetes, se andaba muriendo. Dice, mira, después de tanto medicamento ya no tengo nada. Con puros imanes. Y hay piedras calientes también. Lo que podemos concluir, que la percepción extrasensorial son las armas o los mal llamados dones que Satanás pone en sus secuaces o amigos, o en los rebeldes cristianos, para equipararlos con los dones del Espíritu Santo. Pero mientras Dios va demandando un cambio de carácter a asimilar el proyecto, en el caso de la percepción extrasensorial hay que ser más promiscuo, hay que ser más perverso, hay que ser más rebelde a Dios. Estas cosas llegan a la vida del hombre y empiezan a esclavizar ocultamente a la persona, la anestesian, la hechizan con algunos resultados a priori. Ay, sí, me adivinó y es correcto lo que me dijo. Sí es cierto. Entonces, ¿quién más lo pudo haber hecho sino Dios? Escucha el mismo cristianismo lo que dice. Es que la misma palabra dice que no hay poder que les haya dado a los hombres que no venga del cielo. Y si viene del cielo, ¿quién lo puso? Lo puso Dios. Pero no se pueden a reflexionar que en el cielo también habita Satanás. Y no estoy hablando del tercer cielo. Estoy hablando que el poder desciende de arriba, pero que ellos no pueden determinar, no saben hacerlo, de qué o de cuál cielo de donde viene. Tengamos cuidado. Con este tema terminamos la maldición de la tierra. Y es mi deseo que le des un repaso a tus notas y un repaso a tus pensamientos y te ubiques correctamente en el contexto de Dios y tomes valor y fuerza para aceptar lo que es de Dios y rechazar todo aquello que venga en el nombre de Satanás, aunque venga oculto. No hay ningún poder en nuestra mente. No hay ningún poder que tenga supremacía sobre la vida de otras personas. Es lo que el hombre desearía, tener la capacidad para dominar la vida de otros, pero no es posible. Si bien es cierto que no usamos toda la capacidad de nuestra inteligencia, de nuestro cerebro, no significa que en la parte que no usamos es donde se encuentra este potencial, este despertar que te puede beneficiar. Es ahí donde trabaja Satanás. Porque todo vacío que tú no llenas con Dios, alguien lo usa. ¿Escuchó bien esto? Todo vacío que usted no llena con Dios, alguien lo va a hacer. Por eso, cuando usted de su vida esté sacando un vicio, cuando usted de su vida está sacando algo que no es benéfico, que Dios le prohíbe, que Dios le dice, sácalo, así como lo saca, meta en ese hoyo, en ese vacío, una virtud. Meta algo bueno. Preguntas, por favor. Sobre ciertos sucesos, entonces la telepatía también es el arma que usan los que no son de Dios, que le piden revelación a su dueño, pero que no saben que se llama diablo, que se llama Satanás. Y él les va a contestar. Él le va a contestar. ¿Cuántos han ido a un circo donde un telépata hace su presencia? Muchos de ellos solo son charlatanes. Muchos de ellos son ilusionistas. Pero la gente se prende, se maravilla con esto. La telepatía también demuestra el fenómeno de saber lo que otra persona está
pensando. ¿Podrá ser posible esto? ¿Yo podré saber lo que ustedes están pensando? ¿Por qué no? Porque no soy Dios. Pero los demonios sí pueden revelar, no el pensamiento de las personas, porque el diablo tampoco puede penetrar el pensamiento de las personas, sino simple y sencillamente utiliza, entre paréntesis, el método científico y nos encasquilla. Mira, esta persona que tengo conociendo desde antes de su nacimiento también, ya en su nacimiento tienes estas cosas, estos son los parámetros, por lo tanto, en esta situación está pensando esto. Por eso es que en ocasiones concuerda lo resultante con lo que dice uno, que esas fuerzas de la mente han penetrado en la mente de otro para hacer revelación. Son los demonios que le dan ilustración al que está practicando la telepatía. Es una comunicación que va causando cautiverio emocional y de la voluntad, y debe y puede ser demoníaco esto. Todo telépata es una persona que está siendo esclavizada cada vez más y más por Satanás. Así es de que no use usted aquellos sentidos de adivinación. Así se empieza. Parece inocente. Y a veces coincide. Porque una adivinación no es más que en ocasiones el volado con el 50% de probabilidades. No es otra cosa. Y a veces se acierta y a veces se falla. Lo tercero, que también es una práctica de percepción extrasensorial satánica, es la clarividencia. O sea, cuando una persona tiene lucidez, claridad en lo que está percibiendo. Y vamos aquí a un hecho real, narrado también en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y yo quiero que pongamos mucho cuidado en esto para que podamos examinar qué es lo que sucede. ¿Qué estaba usando esta persona? Porque en algunas Biblias se narra a este espíritu como espíritu de adivinación y está bien. Pero si es extrasensorial significa que casi es lo mismo. Versículo 16 de Hechos 16. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Una vez, parece que habían salido, cuando íbamos al lugar de oración, apenas iba a entrar, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Y ahí podemos ponerle de pez, de percepción extrasensorial. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. ¿Qué verdad encuentras aquí? Pregunto. Que lo que decía esta mujer era cierto. Eran hijos, siervos del Dios Altísimo y venían anunciando la salvación. Pero ¿cuál es el propósito de esta mujer? Estar anunciando a la muchedumbre quiénes eran ellas. Es la parte, ¿mande? Que los persiguieran. No era para que se amolinaran y escucharan el mensaje de ellos. Si nosotros vamos un poquito más atrás, vemos cómo son corridos y sacados de otros pueblos a pedradas. Y si este era un espíritu demoníaco en la vida de aquella persona, entonces significaba que su presencia ahí corría peligro aquella mujer. Porque lo más probable es que pudo haber sido que iba a ser liberada y ya no iba a rendir beneficios a sus amos. Entonces, como consecuencia, este espíritu demoníaco anuncia quiénes son esos hombres con el propósito de que sean perseguidos, apedreados o atenten contra sus vidas. Por eso fue la molestia de Pablo. Y vamos a ver un poco más adelante. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió
y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se le había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran las ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Entonces ve, ¿qué es lo que puede hacer un espíritu que no viene de parte de Dios? Viene siempre con el único deseo de condenar o estorbar la obra de Dios. ¿Sí es claro? Entonces, si bien es cierto, es un espíritu de adivinación, la clarividencia, la lucidez, la claridad se hace presente. Por clarividencia, entendamos entonces la percepción extrasensorial de hechos objetivos, de los cuales no se tiene ningún conocimiento y que esto se obtiene sin usar ningún sentido. Los clarividentes dicen: espérate, que ahí viene, ya llegó, aquí está, Dios me está revelando. Es tan importante que yo les mencione esto porque yo tengo conocidos que son cristianos. Y de momentos estás platicando con ellos cuando empiezan. Los observo. Ya viene. ¿Y quién viene? El Espíritu Santo. Ya viene, ya siento caliente. Se empieza a calentar. Y empiezan con algunas clases de estertores, de convulsiones, porque el Espíritu Santo está llegando. Y me está diciendo, hermano, que usted esto. Me dicen muchas cosas. Nada cosas importantes, cosas que te envuelven en la vanidad, porque así dice Eclesiastés: muchos sueños, muchas visiones, en ellas abunda mucha vanidad, si es que no vienen de parte de Dios. Y yo he querido escuchar de parte de ellos que me digan: mira, estás pasando por esta situación en tu familia o en iglesia o en tu vida secular. Nada de eso me revelan. Son cosas que van al tanteo únicamente. Y lo podemos escuchar nosotros por la televisión, en congregaciones masivas de 100, 300, 500, 1000 personas, en donde empiezan aquellas cosas a llegar a sus vidas, aquella forma de fuerza, ese poder, y dicen: el Espíritu me está revelando que aquí hay una persona con dolor de cabeza, que levante su mano. No, pues como 4 se revelaron. Siempre lo va a ver. Estoy teniendo yo una revelación en este momento. Hay una persona en este lugar que en ocasiones le duelen las rodillas al caminar. Levante su mano esa persona. No se escuchó, no tenga temor. Dios me está revelando que aquí hay una persona que le duelen las rodillas. ¿A quién le duelen las rodillas? Una, tan jovencita que te ves. Usted, doña Gloria, ¿no le duelen las rodillas? Entonces son 2. ¿Te vas dando cuenta? Dice: oh, qué gran poder, cómo Dios usa a este hombre. El Señor me está revelando aquí que hay una madre y un padre que tiene problemas con sus hijos. ¿Quién no tiene problemas con sus hijos? ¿Quién no tiene problemas con su esposo o con su esposa? ¿Quién no tiene problemas con el vecino o con la vecina? Cosas que son lógicas. Y la gente, cristianos,
se maravillan. Algunos llaman a esta facultad de la clarividencia como la facultad de la segunda vista. Los hindúes utilizan un ojo. ¿Ha visto usted a las chicas se ponen como una perla? Otros se dibujan el ojo. Lo que están diciendo es que tienen el sexto sentido de la percepción extrasensorial. Y está bien, suena bien, porque 3 ojos ven más que 2. Y a veces que 1 si se está tuerto. ¿Verdad? Así que es un buen consejo. Este poder de la clarividencia se va volviendo en un instrumento por el cual Satanás va trabajando fuertemente en la vida de las personas. Empiezan los demonios a establecer alguna clase de comunicación con los hombres y estos a comunicar a ellos alguna clase de conocimiento que no pueden percibir por el medio de los sentidos. Lo peor de todo, que el cristianismo confunde la telepatía, la clarividencia, la clarisentencia, la confunde con los dones del Espíritu Santo. Pero ya hemos entendido cómo los dones del Espíritu Santo vienen a través de un proceso de 4 cosas. ¿Las recuerdan ustedes? Convencimiento de pecado, arrepentimiento, cambio de carácter, asimilación del proyecto. Si estas cosas no se encuentran en la vida del creyente, entonces todo lo que tiene, en el 99% de probabilidades viene de parte del diablo, no de Dios. Le tienes que pintar la cruz para que se vaya el diablo y venga Jesús. Lo cuarto es la clarisentencia. Esto está funcionando como nunca antes. Nada menos el día de ayer una persona me decía: Felipe, necesito decirte esto. Estoy metido en la imanoterapia. Por lo tanto, quiero venderte mi perro, me dice. No, pues ¿qué pasó? Le dije. Porque está metido en esta cosa, porque le pronosticaron Alzheimer. Entonces le digo, hay muchas enfermedades, le compartí rápidamente, que son productos de estrés descontrolados, porque ya se puede controlar. Y le mencionaba algunas clases de enfermedades que están haciendo fuerza en estos últimos tiempos: esclerosis, Alzheimer, cardiopatías, riñones, artritis, muchas cosas que están pasando. Y la única forma de cómo sortear y salvar esto es traer todas nuestras cargas a Cristo Jesús. Por eso Él dice: vengan a mí todos los que estén estresados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Es la única forma. Porque pueden encontrar las personas medicina alternativa, medicina de patente, medicina de muchos tipos, pero nada de esto le va a funcionar a las personas. Solo Cristo Jesús, cuando sean valientes, aunque sean cristianos, de decir: la regué, fallé. No sé si te das cuenta que a los cristianos nos cuesta mucho trabajo decir: iba yo por un camino equivocado. El día sábado me encontraba con un amigo nuestro y me decía: mi hijo necesita oración, se estaba muriendo de cáncer, eso, tiene cáncer por un tiempo. Y le dije: mándalo a la congregación, estás a 3-4 cuadras de con nosotros. Dices que no entiendes que está convaleciente, mándalo. Lo que yo creo, me dice, es que él ocupa oración porque está desilusionado de los jóvenes. Estuvo en tal iglesia 2 años, más de 100 jóvenes, ninguno de ellos lo visitó. Estuvo en otra iglesia, como 50 jóvenes, nadie lo visitó. Ahorita donde estamos es más grande que las que hemos visitado y nadie lo ha visitado de los jóvenes. Digo, ¿sabes qué? Permíteme poquito. ¿No te parece que más de desilusión de los jóvenes ha de ser desilusión de ti para él? Porque ¿qué ve en ti? Una persona inconstante. En los últimos 2 meses le he conocido 3 iglesias. Dice ser una persona muy madura, muy espiritual.
Entonces esto es un joven que está viendo que su padre no tiene valor y no tiene estabilidad emocional. Como consecuencia te aseguro que tu hijo, es más, creo que ni cree en Dios. Entonces no ocupa oración. Más bien tú ocupas una revaloración de tu fe. Pero tú, empezando contigo. Y esto es algo sumamente importante. Porque a las personas nos cuesta trabajo que nos hemos equivocado. Y si aceptamos la equivocación, lo hacemos en silencio. Nadie sabe. Y si sabe, empezamos a justificarnos. Y si nos justificamos, solo es en algunas cosas. La clarisentencia es algo que Satanás está poniendo en la vida y en el corazón de muchas personas. Como que les da espíritu de sanidad y espíritu también como para poder detectar al clase de demonios. Y acuérdense de que estos son dones espirituales. ¿Cómo se llama? Aquello, el poder discernir sobre espíritus. Y dicen muchos cristianos, estoy percibiendo que tienes una enfermedad de tal o de tal cosa. No percibes nada. Es el diablo dándote alguna clase de información. ¿Qué es lo que usan? Vamos viendo qué es lo que usan. La concentración. Por eso cuando vea usted un líder que empiece a... Amén. Tenga cuidado, se está concentrando. Cuando vea que usan la bola de cristal en la feria, cuando se le acercan y le tocan las manos, a ver, y hay quienes juegan a las manitas calientes y de ahí pasan a otras cosas. O que utilizan los péndulos, como ahorita están usando los imanes. ¿Cuál es el propósito de usar los imanes? Dice que te absorba toda la energía negativa y te deje la buena. Pues suena lógico, ¿no? Te saca todo lo malo y te deja lo bueno. Y las personas se están sanando. Conozco una persona que se me hace muy difícil abrirlo para compartirle, porque él ya tiene la evidencia de que está sano. Tiene diabetes, se andaba muriendo. Dice, mira, después de tanto medicamento ya no tengo nada. Con puros imanes. Y hay piedras calientes también. Lo que podemos concluir, que la percepción extrasensorial son las armas o los mal llamados dones que Satanás pone en sus secuaces o amigos o en los rebeldes cristianos para equipararlos con los dones del Espíritu Santo. Pero mientras Dios va demandando un cambio de carácter a asimilar el proyecto, en el caso de la percepción extrasensorial hay que ser más promiscuo, hay que ser más perverso, hay que ser más rebelde a Dios. Estas cosas llegan a la vida del hombre y empiezan a esclavizar ocultamente a la persona, la anestesian, la hechizan con algunos resultados a priori. Ay, sí, me adivinó y es correcto lo que me dijo. Sí es cierto. Entonces, ¿quién más lo pudo haber hecho sino Dios? Escucha el mismo cristianismo lo que dice. Es que la misma palabra dice que no hay poder que les ha dado a los hombres que no venga del cielo. Y si viene del cielo, ¿quién lo puso? Lo puso Dios. Pero no se pueden a reflexionar que en el cielo también habita Satanás. Y no estoy hablando del tercer cielo. Estoy hablando que el poder desciende de arriba, pero que ellos no pueden determinar, no saben hacerlo, de qué o de cuál cielo de donde viene. Tengamos cuidado. Con este tema terminamos la maldición de la tierra. Y es mi deseo que le des un repaso a tus notas y un repaso a tus pensamientos y te ubiques correctamente en el contexto de Dios y tomes valor y fuerza para aceptar lo que es de Dios y rechazar todo aquello que venga en el nombre
de Satanás, aunque venga oculto. No hay ningún poder en nuestra mente. No hay ningún poder que tenga supremacía sobre la vida de otras personas. Es lo que el hombre desearía, tener la capacidad para dominar la vida de otros, pero no es posible. Si bien es cierto que no usamos toda la capacidad de nuestra inteligencia, de nuestro cerebro, no significa que en la parte que no usamos es donde se encuentra este potencial, este despertar que te puede beneficiar. Es ahí donde trabaja Satanás. Porque todo vacío que tú no llenas con Dios, alguien lo usa. ¿Escuchó bien esto? Todo vacío que usted no llena con Dios, alguien lo va a hacer. Por eso, cuando usted de su vida esté sacando un vicio, cuando usted de su vida está sacando algo que no es benéfico, que Dios le prohíbe, que Dios le dice, sácalo, así como lo saca, meta en ese hoyo, en ese vacío, una virtud. Meta algo bueno. Preguntas, por favor. Nada menos el día de ayer una persona me decía, Felipe, necesito decirte esto, estoy metido en la imanoterapia, por lo tanto quiero venderte mi perro, me dice. No, pues ¿qué pasó? Le dije, porque está metido en esta cosa, porque le pronosticaron Alzheimer. Entonces le digo, hay muchas enfermedades, le compartí rápidamente, que son productos de estrés descontrolados, porque ya se puede controlar. Y le mencionaba algunas clases de enfermedades que están haciendo fuerza en estos últimos tiempos: esclerosis, Alzheimer, cardiopatías, riñones, artritis, muchas cosas que están pasando. Y la única forma de cómo sortear y salvar esto es traer todas nuestras cargas a Cristo Jesús. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que estén estresados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Es la única forma. Porque pueden encontrar las personas medicina alternativa, medicina de patente, medicina de muchos tipos, pero nada de esto le va a funcionar a las personas. Solo Cristo Jesús, cuando sean valientes, aunque sean cristianos, de decir, la regué, fallé. No sé si te das cuenta que a los cristianos nos cuesta mucho trabajo decir, iba yo por un camino equivocado. El día sábado me encontraba con un amigo nuestro y me decía, mi hijo necesita oración, se estaba muriendo de cáncer, eso tiene cáncer por un tiempo. Y le dije, mándalo a la congregación, estás a 3-4 cuadras de con nosotros. Dices que no entiendes que está convaleciente, mándalo. Lo que yo creo, me dice, es que él ocupa oración porque está desilusionado de los jóvenes. Estuvo en tal iglesia 2 años, más de 100 jóvenes, ninguno de ellos lo visitó. Estuvo en otra iglesia, como 50 jóvenes, nadie lo visitó. Ahorita donde estamos es más grande que las que hemos visitado y nadie lo ha visitado de los jóvenes. Digo, ¿sabes qué? Permíteme poquito. ¿No te parece que más de desilusión de los jóvenes ha de ser desilusión de ti para él? Porque ¿qué ve en ti? Una persona inconstante. En los últimos 2 meses le he conocido 3 iglesias. Dice, es una persona muy madura, muy espiritual. Entonces esto es un joven que está viendo que su padre no tiene valor y no tiene estabilidad emocional. Como consecuencia te aseguro que tu hijo, es más, creo que ni cree en Dios. Entonces no ocupa oración. Más bien tú ocupas una revaloración de tu fe. Pero tú, empezando contigo. Y esto es algo sumamente importante. Porque a las personas nos cuesta trabajo que nos hemos equivocado. Y si aceptamos la equivocación, lo hacemos en silencio. Nadie sabe. Y si sabe, empezamos a justificarnos. Y si nos justificamos, solo
es en algunas cosas. La clarividencia es algo que Satanás está poniendo en la vida y en el corazón de muchas personas. Como que les da espíritu de sanidad y espíritu también como para poder detectar al clase de demonios. Y acuérdense de que estos son dones espirituales. ¿Cómo se llama? Aquello, el poder discernir sobre espíritus. Y dicen muchos cristianos, estoy percibiendo que tienes una enfermedad de tal o de tal cosa. No percibes nada. Es el diablo dándote alguna clase de información. ¿Qué es lo que usan? Vamos viendo qué es lo que usan. La concentración. Por eso cuando vea usted un líder que empiece a... Amén. Tenga cuidado, se está concentrando. Cuando vea que usan la bola de cristal en la feria, cuando se le acercan y le tocan las manos, a ver, y hay quienes juegan a las manitas calientes y le pasan a otras cosas. O que utilizan los péndulos, como ahorita están usando los imanes. ¿Cuál es el propósito de usar los imanes? Dice que te absorba toda la energía negativa y te deje la buena. Pues suena lógico, ¿no? Te saca todo lo malo y te deja lo bueno. Y las personas se están sanando. Conozco una persona que se me hace muy difícil abrirlo para compartirle, porque él ya tiene la evidencia de que está sano. Tiene diabetes, se andaba muriendo. Dice, mira, después de tanto medicamento ya no tengo nada. Con puros imanes. Y hay piedras calientes también. Lo que podemos concluir, que la percepción extrasensorial son las armas o los mal llamados dones que Satanás pone en sus secuaces o amigos o en los rebeldes cristianos para equipararlos con los dones del Espíritu Santo. Pero mientras Dios va demandando un cambio de carácter a asimilar el proyecto, en el caso de la percepción extrasensorial hay que ser más promiscuo, hay que ser más perverso, hay que ser más rebelde a Dios. Estas cosas llegan a la vida del hombre y empiezan a esclavizar ocultamente a la persona, la anestesian, la hechizan con algunos resultados a priori. Ay, sí me adivinó y es correcto lo que me dijo. Sí es cierto. Entonces, ¿quién más lo pudo haber hecho sino Dios? Escucha el mismo cristianismo lo que dice. Es que la misma palabra dice que no hay poder que les ha dado a los hombres que no venga del cielo. Y si viene del cielo, ¿quién lo puso? Lo puso Dios. Pero no se pueden a reflexionar que en el cielo también habita Satanás. Y no estoy hablando del tercer cielo. Estoy hablando que el poder desciende de arriba, pero que ellos no pueden determinar, no saben hacerlo, de qué o de cuál cielo de donde viene. Tengamos cuidado. Con este tema terminamos la maldición de la tierra. Y es mi deseo que le des un repaso a tus notas y un repaso a tus pensamientos y te ubiques correctamente en el contexto de Dios y tomes valor y fuerza para aceptar lo que es de Dios y rechazar todo aquello que venga en el nombre de Satanás, aunque venga oculto. No hay ningún poder en nuestra mente. No hay ningún poder que tenga supremacía sobre la vida de otras personas. Es lo que el hombre desearía, tener la capacidad para dominar la vida de otros, pero no es posible. Si bien es cierto que no usamos toda la capacidad de nuestra inteligencia, de nuestro cerebro, no significa que en la parte que no usamos es donde se encuentra este potencial, este despertar que te puede beneficiar. Es ahí donde trabaja Satanás. Porque todo vacío que tú no llenas con Dios, alguien lo usa. ¿Escuchó bien esto? Todo vacío que usted no llena con Dios, alguien lo va a hacer. Por eso,
Cuando usted de su vida esté sacando un vicio, cuando usted de su vida está sacando algo que no es benéfico, que Dios le prohíbe, que Dios le dice, sácalo, así como lo saca, meta en ese hoyo, en ese vacío, una virtud. Meta algo bueno. Preguntas, por favor. Dice, mira, después de tantos medicamentos ya no tengo nada. Con puros imanes. Y hay piedras calientes también. Lo que podemos concluir, que la percepción extrasensorial son las armas o los mal llamados dones que Satanás pone en sus secuaces o amigos, o en los rebeldes cristianos, para equipararlos con los dones del Espíritu Santo. Pero mientras Dios va demandando un cambio de carácter, asimilar el proyecto, en el caso de la percepción extrasensorial hay que ser más promiscuo, hay que ser más perverso, hay que ser más rebelde a Dios. Estas cosas llegan a la vida del hombre y empiezan a esclavizar ocultamente a la persona, la anestesian, la hechizan con algunos resultados a priori. Ay, sí, me adivinó y es correcto lo que me dijo. Sí es cierto. Entonces, ¿quién más lo pudo haber hecho sino Dios? Escucha el mismo cristianismo lo que dice. Es que la misma palabra dice que no hay poder que le haya dado a los hombres que no venga del cielo. Y si viene del cielo, ¿quién lo puso? Lo puso Dios. Pero no se pueden a reflexionar que en el cielo también habita Satanás. Y no estoy hablando del tercer cielo. Estoy hablando que el poder desciende de arriba, pero que ellos no pueden determinar, no saben hacerlo, de qué o de cuál cielo de donde viene. Tengamos cuidado. Con este tema terminamos la maldición de la tierra. Y es mi deseo que le des un repaso a tus notas y un repaso a tus pensamientos y te ubiques correctamente en el contexto de Dios y tomes valor y fuerza para aceptar lo que es de Dios y rechazar todo aquello que venga en el nombre de Satanás, aunque venga oculto. No hay ningún poder en nuestra mente. No hay ningún poder que tenga supremacía sobre la vida de otras personas. Es lo que el hombre desearía, tener la capacidad para dominar la vida de otros, pero no es posible. Si bien es cierto que no usamos toda la capacidad de nuestra inteligencia, de nuestro cerebro, no significa que en la parte que no usamos es donde se encuentra este potencial, este despertar que te puede beneficiar. Es ahí donde trabaja Satanás. Porque todo vacío que tú no llenas con Dios, alguien lo usa. ¿Escuchó bien esto? Todo vacío que usted no llena con Dios, alguien lo va a hacer. Por eso, cuando usted de su vida esté sacando un vicio, cuando usted de su vida está sacando algo que no es benéfico, que Dios le prohíbe, que Dios le dice, sácalo, así como lo saca, meta en ese hoyo, en ese vacío, una virtud. Meta algo bueno. Preguntas, por favor. De Satanás,